Tengan muy buenos días, ya casi tarde. Hemos estado durante estas jornadas de trabajo esotérico, gnóstico, compartiendo la sabiduría del maestro Samael de una manera extraordinaria, expuesta por nuestros instructores que han demostrado definitivamente su capacidad y su responsabilidad ante el gran reto de divulgar esta enseñanza grandiosa de la era de Acuario. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el tema de los hijos del quinto sol, como dijéramos la conclusión que podemos desarrollar con relación a este estudio de la antropología gnóstica tan profundo que está expuesto ampliamente en todos los libros del venerable maestro Samael Aun Weor nos ha dejado. Y vale la pena recordar un hecho histórico que se ha cumplido en estos días, el 68 aniversario del descenso de Samael, el quinto de los 7, a la región de los sentidos, al mundo de los sentidos. Y otro aspecto interesantísimo que dijo él en sus mensajes del 27 de octubre de 1955, cuando dijo: amados discípulos, hoy se cumple el primer aniversario de mi natalicio espiritual. En estos instantes estoy organizando el movimiento gnóstico salvadoreño. Desde 1955, en que el Crestos encarnado pasa por nuestras tierras y organiza y pone los cimientos de lo que ha sido y será el movimiento gnóstico salvadoreño del cual nosotros formamos parte. Es pues importantísimo para todos nosotros esta efeméride, estos datos del maestro Samael. El fenómeno y el misterio de Samael encarnado en la tierra definitivamente es algo extraordinario. El genio de la fuerza del amor, como él mismo lo dijo, el gobernador del planeta Marte, es decir, la vida del planeta Marte se encarna y se encarna producto de la fusión del trabajo que desarrolla con su divina esposa, sacerdotisa, que es al fin un gran juez de la justicia divina. Si vemos nosotros el nombre de Samael, Samael es el verbo divino según la tradición cabalística, fonética, y es la justicia de Dios según la ortodoxia de los textos hebraicos. Entonces, como justicia de Dios, o que se desprende de Jeburá, de la justicia en la Cábala, de hecho fusionada a un juez de la justicia cósmica, hacen posible que esta gigantesca misión propia del superhombre y de los seres absolutos pudo cristalizarse en el planeta Tierra. En ese sentido, dijo con sus propias palabras: así pues yo, Samael, uno de los 7 espíritus ante el trono, he encarnado en mi bodhisattva para hacer la gran obra del Padre. La primera raza estuvo dirigida por Gabriel, la segunda por Rafael, la tercera por Uriel, la cuarta por Michael y la quinta, que
que es la nuestra, está dirigida por Samael. Si me he reencarnado ahora para iniciar la era de Acuario, de la raza Aria. Mis predecesores también se reencarnaron en sus épocas correspondientes. En la sexta raza se reencarnará Sachariel y en la séptima Orifiel. Estos son los 7 ángeles que tocan las 7 trompetas al final catastrófico de cada una de las 7 razas. Y ese es, dijéramos, el marco general que nos envuelve, el gran misterio gnóstico que nos envuelve en esta ocasión. Y vamos a introducirnos con este estudio de antropología a la develación que hace el venerable maestro sobre las joyas arqueológicas que han dejado los sabios antiguos para todos nosotros. Pero antes quiero compartir con ustedes esta cita del maestro y me voy a permitir leerla para todos. Dice: este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se han lanzado a la guerra. En este momento de confusión mundial y de bancarrota de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer entre los códices la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata el espíritu que da vida. Y eso es lo que hemos tratado de hacer y estamos haciendo a través de estos grandes estudios que hemos desarrollado en esta jornada cultural. Nos dice que la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la sapiencia esotérica y afirma todos esos conocimientos y todo lo que hay en esas piedras son conocimientos esotéricos trascendentales. A mí me ha tocado develarlos. Yo fui testigo de los cultos que se hacían, tanto en Yucatán como en la antigua Tenochtitlán y lugares vecinos. Lo dice el venerable, lo expone en su obra, ¿no? Para mencionar algunas: los misterios mayas, la doctrina secreta de Anáhuac, la magia crística azteca, y por qué no mencionar, por ejemplo, la develación de los misterios egipcios a través de Tarot y Cábala, y una dilatada lista de obras y de conferencias que el maestro Samael nos dejó. Ahora nos vamos a centrar en un jeroglífico maravilloso de los sabios aztecas o de los sabios de Anáhuac, que se conoce como precisamente como el calendario azteca. Esta pieza fue encontrada en la plaza principal de la Ciudad de México el 17 de diciembre de 1760 y fue esculpida por los sabios aztecas. Esotéricamente, esta gran obra representa el zodíaco con la historia completa de nuestra galaxia, dice el maestro, de nuestra galaxia. Es un libro de piedra. Obviamente, para penetrar en sus misterios hay que tener la conciencia plenamente despierta y con una dialéctica trascendida poder penetrar en todo el conocimiento dejado en esa pieza arqueológica maravillosa. Y empieza él y lo describe. En el círculo central se representa al dios solar Tonatiuh con su radiante cabellera amarilla. De entre sus labios emerge un cuchillo de obsidiana que es la representación del verbo. Y continúa: los nahuas
para transmitirnos su filosofía, solo contaban con la escritura ideográfica. En tiempos de las antiguas culturas de mayas, zapotecas, toltecas, etc., nunca estuvo el arte divorciada de la religión, ni de la ciencia, ni de la filosofía. Nunca estuvo todo el conocimiento, ¿no? Azteca, zapotecas, mayas, etc., divorciado de la gnosis. Es gnosis. Y empieza y describe, lo circundan 4 símbolos que son las 4 soles o épocas por las que ha atravesado la humanidad. El primer sol en que fueron devorados por los tigres representa la raza polar, y la segunda en que fueron convertidos en monos es la época hiperbórea. Veamos entonces cómo está representado esto en sus diferentes, las 4 razas precedentes a la nuestra, a la quinta raza aria. Continúa entonces develando ese gran misterio. Dice el de las aves, que pertenece a la Lemuria, y el símbolo, que es igual al de la cuarta época, se identifica con la Atlántida o la historia de Noé. Y el mismo Tonatiuh es el quinto sol, la época aria que se encuentra en agonía y cuyo final claramente se está representado por el número 13 en el cuadrado de la parte superior central. Tonatiuh es todo, la raza aria es todo el centro, y ven ustedes entonces ahí el número 13 de la numeración maya, que aparece aquí en este cuadrado superior. Entonces la raza aria tiene un límite, tiene un punto, y los mayas se anticiparon desde la Atlántida anterior para advertir entonces este proceso de el final de la raza aria, de acuerdo pues a los comportamientos colectivos e involutivos de esta raza. Si continuamos estudiándolo, dice, la piedra del sol provee una representación visual de la historia azteca de la creación. Su centro sintetiza el mito de los 5 soles, y aparece entonces el primer sol como Ocelot Tonatiuh, que es el sol del elemento tierra. El segundo sol es Ejeka Tonatiuh, el elemento aire. El tercer sol es Kiat Tonatiuh, que es el fuego, el elemento fuego. Y el cuarto sol, que es Alt Tonatiuh, que es el elemento agua. Y el quinto sol, que aparece en el centro, que es Olin, el sol del movimiento perpetuo. Y entonces ahí están toda la historia de las razas hasta este momento, que está entonces por cumplir todos esos ciclos de vida que están previamente diseñados para la existencia del planeta Tierra. Así que, más allá de cualquier proceso, dijéramos, de una obra puramente artística, tenemos nosotros entonces un trabajo esotérico, gnóstico de los sabios de Anáhuac, que, como los mayas, exponen todos los misterios del universo en sus obras de piedra, utilizando obviamente la ideografía, y dejan estas maravillosas obras para todos los tiempos, para que nosotros podamos entender o comprender los misterios de nuestra propia existencia. Y hablando de los mayas, es muy importante para nosotros recordar nuestro propio origen. El continente Atlante, normalmente se encuentran mapas mundiales, dijéramos, que intentan representar cómo era el mundo antes de
de la existencia de nuestros continentes, pero siempre lo hacen en base a lo que se conoce, a lo que tenemos aquí. Realmente, cuando la Atlántida existía, no era esa forma geográfica y geológica de los continentes. Eso es inadecuado, realmente no es correcto, pero nosotros necesitamos una idea. Pero el continente gigantesco, continente Atlántico, ubicaba toda esa región del océano Atlántico y ubicaba toda la parte, alcanzaba toda la parte de México, el norte de Suramérica, Centroamérica era parte de la Atlántida, todas las islas del Caribe obviamente son parte de lo que quedó sin sumergirse. Y nos dice el venerable maestro que el continente Atlante se extendía y orientaba hacia el austral y los sitios más altos hacia el septentrión. Sus montes excedían en grandeza y elevación a los que existen actualmente. La Atlántida unía geográficamente a la América con el viejo continente. Toda la enseñanza religiosa, que es lo que nos interesa, de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, aztecas, mayas, egipcios, fueron las primitivas religiones de los atlantes. Los dioses y diosas de los antiguos griegos y fenicios, escandinavos, indostaníes, etc. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea fueron héroes, reyes y reinas de la Atlántida. Entonces vamos comprendiendo que todo cuanto existe y existió en la raza aria deviene definitivamente de un tronco virginal maya atlante. Y la quinta raza, la humanidad que actualmente puebla la faz de la tierra, incluyendo a los mayas, incas, quiché, toltecas, nahuas, aztecas de la América prehispánica, proviene del tronco santo atlante, del pueblo elegido, salvado de las aguas. De todas estas tribus son el pueblo escogido, los que se subieron al arca de Noé, los que subieron entonces al arca y escucharon la palabra del avatar de Acuario de aquellos tiempos. Dice, los mayas atlantes trajeron su religión a Mesoamérica. Ellos colonizaron el Tíbet, Babilonia, Grecia, India, etc. Lo más selecto de los atlantes mayas fueron la semilla que le dio forma a la actual raza aria en su edad de oro. Continúa hablándonos de esto. Los hierofantes atlantes, científicos, sacerdotes y astrólogos, con pleno conocimiento del hundimiento de la última parte del continente atlante, recibieron la orden de emigrar de las tierras contaminadas por la maldad de los hombres. Y utilizamos esta forma para ubicar entonces cuál fue el movimiento que se realizó de la última isla, que se llamaba Atlantis. Algunos vinieron a Mesoamérica, otros a la meseta central de Asia, colonizaron el Tíbet, Persia, Egipto, etcétera, etcétera. En pleno Egipto se hallan aún pirámides mayas, nos dice el venerable maestro Samael. De ahí entonces salió el pueblo escogido y colonizaron todos y fundaron todos los grandes colegios en Egipto, las grandes escuelas gnósticas de aquel tiempo memorable de la edad de oro de la raza aria. Ahora pues nos encontramos en momentos pero muy diferentes a aquel tiempo. Nos encontramos en la edad de hierro, en el invierno, el final del invierno de nuestra raza, y esto incluye, dijéramos, condiciones bastante adversas y difíciles para la existencia. ¿Qué dijeron los mayas al respecto? Y dice el venerable, han pasado 12 catunes y aguardamos el catún 13 para el año 2043. La catástrofe final es inevitable para la raza aria, que hoy puebla los continentes del mundo. El catún 13 es definitivo, los mayas lo esperan, dice el venerable. Y da unas citas importantes.
una característica, que es lo que le quiero que pongan mucha atención, será el tiempo en que se alcen los hombres de 2 días, en el rigor de la lascivia, hijos de ruines y perversos, colmo de vergüenza, de nuestra perdición y vergüenza, dice. Y dice el maestro, esto dice textualmente el libro de los libros del Chilam Balam, joya sagrada del pueblo maya. Y vamos a penetrar un poquito esto porque nosotros, los estudiantes gnósticos, independientemente que respetemos la vida de todas las personas y que cada quien es libre de hacer lo que quiera que hacer y lo que crea que es correcto, nosotros tenemos que tener claridad perfecta en lo que corresponde a un proceso involutivo de la raza y que aparenta ser lo más elevado que se ha creado según entonces el proceso de las esferas infrasexuales de esta raza. Y dice el venerable, lo más asombroso es que los mayas desde tiempos antiguos enjuiciaron a la humanidad actual. Ellos dicen que acercándose el Catún 13 se verían por las calles de todas las ciudades del mundo hombres de 2 días, que serían la vergüenza de esta raza. Dice él, bueno, escudriñando un poco sobre estos citados hombres de 2 días, venimos al fin a descubrir que se trata de homosexuales. El mundo todo está pervertido por el homosexualismo y el lesbianismo. Quiero aclarar estos asuntos porque nosotros no nos estamos metiendo en la vida ajena y tenemos suficientes problemas con los nuestros como para meternos a querer corregir al mundo en su proceso involutivo. Cada quien hace lo que quiera y crea más conveniente, pero como misioneros y como instructores debemos de velar estos procesos y advertir que estas no son señales de triunfo ni de desarrollo, sino que obviamente que nos muestran que la humanidad está aceleradamente entrando en el abismo, entrando involutivamente en las regiones inferiores de la naturaleza. Continuamos y dice, investigando pues todas estas cuestiones mayas, todos estos aspectos antropológicos, debemos volvernos profundamente reflexivos. Estamos en momentos en que la gran catástrofe se acerca de acuerdo con los mayas. Antes de la gran catástrofe venga al mundo, dicen los mayas, habrá guerras en toda la redondez de la tierra. Reproduzco este párrafo del libro del maestro y dice, se le preguntó a un anciano maya, ¿cuándo cree usted que llegará la gran catástrofe que amenaza al mundo tierra? Respondió, en el Catún 13. ¿Tu hijo lo verá?, le dijeron. Respuesta, no, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Digo, sí, mi nieto lo verá. ¿En qué año entrará el Catún 13? Dice, en el año 2043. Ahí no más. Ahí no más. Entonces nosotros tenemos que estar alertas ante todo lo que está ocurriendo y ver con una mente serena, ver entonces con lo más elevado de nuestro entendimiento todos los signos inequívocos de que las profecías mayas se van cumpliendo de una manera extraordinariamente correcta. ¿Cuál fue el gran problema del maestro Samael? ¿Y por qué definitivamente esta enseñanza choca con los procesos involutivos de la raza? Este es el misterio. Dice, a mediados del siglo anterior, el venerable maestro Samael escribió un grandioso libro cuyo título es El matrimonio perfecto, por el cual fue encarcelado, acusado por los infrasexuales de la época de una serie de delitos
Y decía en la acusación, se reproduce la acusación, y decía, este señor, además de cometer el delito de curar a los enfermos, es también autor de un libro titulado El matrimonio perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres de los ciudadanos. Es obvio, es obvio. Estaba poniendo entonces el dedo en la llaga y estaba develando el secreto, máximo secreto, que nunca había sido develado. Entonces saltan, reaccionan estos círculos terriblemente perversos, que ya poseían a la humanidad, que ya estaban en poder del control de todas las esferas sociales de la humanidad. Y dice en ese libro, las tradiciones cabalísticas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemá. Lilith es la madre de los abortos, homosexualismo y en general de toda clase de crímenes contra natura. Nahemá es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. Si nosotros reflexionamos sobre ese párrafo que está ahí en el matrimonio perfecto, nos damos cuenta de que todo esto, que la esfera de Lilith y Nahemá, es lo que en este momento tiene el poder en el mundo entero. Y dice el maestro con relación a este libro, he escrito este libro para los pocos. Digo para los pocos porque los muchos ni lo aceptan ni lo comprenden, ni lo quieren. Aquí tenéis, querido lector, la síntesis de todas las religiones, escuelas, sectas. Nuestra doctrina es la doctrina de la síntesis. Aquí tenemos con una edición muy bonita, es el libro maravilloso, que es la síntesis de todo cuanto existe. Si queremos nosotros lograr la autorrealización, no necesitamos más libros. Solo ese matrimonio perfecto, debidamente estudiado, comprendido y experimentado, vivido. Y esa es la ruta directa hacia la autorrealización. Y dice entonces ahí, el abismo se divide en dos grandes regiones, las esferas de Lilith y las esferas de Nahemá. En estas dos grandes regiones reina soberana la infrasexualidad. Entonces, ¿qué? Nosotros ahora, las regiones estas del abismo, no reina soberana solo en las regiones del abismo. Se han posesionado en la parte física tridimensional y controlan a la humanidad. Esto es terrible, lo que está ocurriendo es terrible. Vuelvo a repetir, que no nos estamos metiendo en la vida ajena. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero nosotros somos libres también de exponer esta cruda realidad de los hechos en base a nuestra doctrina, a la doctrina del Avatara. Y dice, en la esfera infrasexual de Lilith viven aquellos que odian el sexo, monjes, anacoretas, predicadores de sectas, tipo pseudoesotérico, pseudo-yoguines, que aborrecen el sexo, monjas, etcétera, etcétera. Todas estas gentes infrasexuales, por el hecho mismo de ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes del sexo intermedio. Así no es difícil hallar homosexualismo metido en muchos conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudoesotérico. Suficiente para meterlo preso, suficiente para que lo metan, y también para nosotros podría ser. Pero bueno, si fue preso él, ¿qué más da? Y los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior. ¿Le suena algo? ¿Le suena? Pero esto lo dijo en 1950. A las personas y superiores a las personas del sexo normal. No, ahora ser del sexo normal, que a mí me guste una mujer y que a la mujer le guste al hombre, eso es estar atrasado. Eso no es estar en la vibra de estos tiempos. ¿Qué te pasa? Eso no es lo de ahora. Así es. No es invento mío.
Ellos miran con desprecio a las personas del sexo normal, considerándolas inferiores. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal fueron firmemente establecidos por los infrasexuales. La psicología de esta esfera tiene variados aspectos. Monjes y monjas que odian el sexo, homosexualismo en los conventos, homosexualismo fuera de toda vida monacal, abortos provocados, gentes que aman la masturbación, gentes criminales del lupanar. Y bueno, cualquiera decía, esa blasfemia. No, veamos las noticias, veamos qué pasa. No es ninguna blasfemia, es cierto. Lamentablemente debemos decirlo, es cierto. El anticristo con sus esferas terribles de Lilith, Najemá, posee a la humanidad, la controla, y no solo controla a la humanidad común y corriente, sino sus iglesias, que es lo más triste y lamentable. ¿Y cuál es la esperanza entonces de esta raza en estos momentos? ¿Y quién le va a instruir? ¿Y quién lo va a guiar por el camino hacia la cristificación? Ya no queda nada. Apenas quedan entonces estas escuelas herméticas. Por eso es que debemos tener mucho, pero mucho reflexión en esto, en qué significa sostener estas escuelas esotéricas. Es la única resistencia que tiene el anticristo por ahora. Y digo por ahora. Y debemos nosotros ser muy celosos y no permitir que esto dominio que la infrasexualidad tiene del mundo penetre, permee y nos destruya. Y esto no quiere decir que me estoy metiendo en la vida de cualquiera de ustedes. Uno es libre de hacerlo, pero no es correcto desde el punto de vista de la doctrina. No es correcto. Tristemente podemos ver esto. El triunfo de la infrasexualidad es señal inequívoca del final de esta raza. ¿Y por qué lo estamos denunciando y diciéndolo ahora al final de este seminario, de esta jornada de trabajo? Porque ustedes deben saber que eso que ven en la calle y que eso que tiene el poder en las esferas, en los diputados, donde quiera que sea, presidentes, lo que sea, no están exentos de ese dominio. No están exentos. Y las iglesias tampoco. Los obispos flamencos de Bélgica dan luz verde a la bendición de parejas homosexuales. Ya existe un gran obispo del camino sinodal de Alemania también oponiéndose a la pírrica resistencia que hace el Papa contra este movimiento. No pueden hacer nada. Los han controlado, tristemente, los han controlado. ¿Sí? El camino sinodal, con este obispo pro homosexual, Frank Joseph Overbeck. Y luego, la iglesia belga desafía al Vaticano y se convierte en la primera del mundo en bendecir a parejas homosexuales. Aprueban una ceremonia católica de acogida a parejas gay, contraviniendo la doctrina de la fe, que aseguró en un documento sin el visto bueno del Papa que la iglesia no dispone del poder para bendecir este tipo de reuniones. Pero eso no va a detener el proceso. No detiene el homosexualismo y el infrasexualismo en todos los niveles, digo con tristeza y lamentablemente, de la Iglesia Católica. Importante porque incluso la configuración de la Tercera Guerra Mundial, que a la cual vamos metidos, se configura entre estas dos corrientes, entonces una iglesia ortodoxa que mantiene la resistencia ante esta tendencia y la otra que está siendo dominada y completamente controlada por la infrasexualidad. Y ahí se va configurando el final de esta raza.
Lo que estamos advirtiendo es que eso que parece que está de moda, eso que está ahí, que a los niños les inculcan desde los banquillos de las escuelas, ese es el proceso, el signo inequívoco que vamos en caída libre hacia el abismo, que estamos hundiéndonos. No hay tal que no, superioridad. Eso es lo que dice, y el maestro lo dice ahí en el matrimonio perfecto. Muchísimo más amplio de lo que estoy diciéndoles aquí. Y dice, esta humanidad se ha vuelto enemiga de las ideas solares, terriblemente materialista, mecanicista y lunar en un 100%. La jerarquía solar hace el último de sus esfuerzos, trata de sacar ya de perdida, dice, una cosecha pequeña de hombres solares. Pero a estas alturas, cuando él dijo eso, todavía había pero a estas alturas, mis queridos hermanos y hermanas, es algo espantosamente difícil, pero la lucha hay que hacerla, ¿no? Luego de sacada la cosecha, destruirá la raza, porque ya no le sirve para su experimento. ¿De qué sirve esta raza ya? Ya no tiene caso que exista, ya no le sirve a sus experimentos solares. Y eso es lo que está ocurriendo, ahorita es lo que está ocurriendo. Gentes que ya no tienen ningún interés en las ideas solares, no sirven ciertamente para los propósitos del sol espiritual. La humanidad degenerada debe ser destruida para detener el mal de este mundo. Y eso es lo que va a hacer el sol, dice, o Dios. Destruirla y crear una nueva raza con continentes nuevos que surgirán del fondo del mar. Y entramos entonces en materia de lo que viene en estos 20 años. En estos 20 años. Acuérdense que vamos a recibir con cohetes el 2023. ¿Ves? Ahí estamos todos esperando, es con la esperanza de tiempos mejores y todo eso. No estamos en la edad de plata, no estamos en la edad de bronce, estamos al final del Kali Yuga, al final de la edad de hierro, donde todo se termina. Y lo que es peor, al final del gran experimento solar, de las jerarquías divinas que han hecho con el planeta Tierra, donde el ego ha alcanzado el máximo poder y la degeneración, la máxima degeneración que se puede encontrar en una humanidad, se está experimentando en esta raza aria. Y dice él, de manera que los tiempos terminaron. Pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes de la destrucción, un poquito de tiempo que nos resta, podemos convertirnos en hombres solares. Digo, cuando él dijo un poquito de tiempo que nos resta, muchos de los que están aquí no habían nacido. Y otros que estamos aquí ya hacíamos mandados en la tienda y hacíamos travesuras graves. No queda tiempo. Y advierte el maestro, amigos, es a nosotros los gnósticos a quienes nos toca luchar por sacar de entre el fondo de los siglos a la sabiduría divina. Es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar contra las tinieblas de esta edad negra. Es a nosotros quienes tocan luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra. Pero obviamente estos gnósticos, como los que les he representado en las diapositivas, ya no pueden liberarla a toda la humanidad. La humanidad tiene entonces que entrar definitivamente al fondo del abismo. Pero sí hay un pueblo escogido, sí hay entonces una élite que debe conformarse en el fragor de lo más difícil, ahora en estos tiempos y en todo lo que viene. ¿Qué debe hacer este pueblo? Hacer lo que estábamos haciendo en la sala de meditación, hacer eso, trabajar intensamente sobre sí mismo, mantener la serenidad profunda, aunque se hunda lo que se hunda, estar sereno y esperar,
porque hay una promesa del Crestos. Y dice, los hijos del quinto sol, está dicho claramente por los sabios de Anáhuac, perecerán por el fuego y los terremotos. Y es que ahora, decía en aquel tiempo, y es que ahora comienza a cumplirse todo lo que dijeron los sabios que cincelaron la piedra del sol, el calendario azteca. Los hijos del quinto sol, es decir, nosotros pereceremos dentro de muy poco tiempo por el fuego y los terremotos. Eso dicho hace 50 años, no, 60 años atrás. No estamos entonces excluyendo, como les digo, muchos de los que están aquí no habían nacido cuando lo dijo. Y el movimiento gnóstico existía y se dijo. Pero entonces todo el peligro inminente, es claro que todos los signos inequívocos de la autodestrucción. Esta raza tiene un chip de autodestrucción y se destruye de la manera más pavorosa, de una manera en la cual definitivamente no existe un antecedente al cual nosotros debemos buscar, con lo cual comparar lo que viene sobre esta pobre humanidad de la quinta raza aria. No existe, ni en la Atlántida, ni en la Lemuria, menos los hiperbóreos y menos los protoplasmáticos, no. Quizá en un mundo al cual nosotros no sabemos si existe, a ver en qué rincón del infinito podría haber otro mundo igual, que haya creado las condiciones terriblemente pavorosas que esta raza aria ha creado. Y nos dice, una guerra nuclear masiva significa literalmente el fin de la civilización y posiblemente la extinción de la humanidad y todos los seres vivos en el planeta, con la posibilidad de que la biosfera no se regenere más debido a lo abrupto y repentino de los cambios ambientales. Ahí tenemos nosotros más o menos un numerito de lo que son al final más o menos 13.000, 14.000 bombas atómicas. Cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki salen en carrozas, de ahorita les besaríamos las manos a esas bombitas casi inofensivas comparado con lo que ahora existe. Comparado con eso, es extraordinariamente perverso lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Es increíble, increíble. Si no supiéramos la dinámica de que vivimos en un mundo de causas y efectos y de gigantescas combinaciones, si no supiéramos que la perversidad de esta raza ha llegado hasta el infinito, entonces no comprenderíamos la crueldad como se va a ir extinguiendo esta raza. Los signos inequívocos del sacrificio humano infernal, propio del negocio perverso de la guerra, que la guerra es una industria, y los que hacen armas necesitan guerras, pero se va a morir, que se mueran miles, millones, no hay problema, pero vender las armas es lo importante. Dice esta persona, dice, los amos del mundo, los adictos a la guerra, los psicópatas enamorados de la muerte ajena, velan armas de auténtica destrucción masiva, entre cálculos y estrategias perversas de dominación mundial. No quieren la paz, al contrario les aterra tan solo imaginar un mundo encaminado hacia esa dirección. Se irían a la quiebra. ¿Y qué harían con tantos fusiles, y con tanta bala, y con tantas bombas y tantos aviones? Se irían a la quiebra. Entonces ahora en esto, lo que encontramos noticias de este tipo, Rusia acusa a OTAN de violar con sus maniobras de tratado que prohíben ensayos nucleares. Ahorita Europa está en una maniobra de guerra nuclear. ¿Verdad? Biden, Putin no está bromeando, el mundo se enfrenta a una amenaza de guerra nuclear por primera vez desde la crisis de los misiles. Y así sucesivamente encontramos, se disparan las alarmas sobre el programa nuclear en la sombra de Corea del Norte tras la escalada de las pruebas y misiles. Y dice, una guerra
esta ONG dice: una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia provocaría una hambruna global que podría matar a más de 5.000 millones de personas, según un estudio publicado hoy en la revista científica Natural Food. 5.000 millones, que es más o menos el cálculo que tienen, ¿va? Las 3/4 partes, más o menos el cálculo, y eso lo tienen pero muy calculado. El maestro dice: hablo en nombre de la verdad, digo lo que está por acaecer. Es necesario que nosotros comprendamos la hora que estamos viviendo, una hora terrible, desoladora. Millones de seres humanos perecerán en el holocausto nuclear y sucederá, inevitablemente sucederá. A nosotros, como Asociación Gnóstica de Antropología, no nos interesa meterle miedo a nadie, ni una campaña de terror. Estamos advirtiendo que es de la cruda realidad de los hechos. Se nos viene encima. ¿Y ustedes creen que después del estallido masivo de estas bombas se van a parar los volcanes de hacer erupción? ¿Se van a detener entonces los terremotos? ¿Se van a detener los huracanes? Al contrario, se van a intensificar. Como nos dice el venerable, las más bellas ciudades desaparecerán por el fuego. 1, 2, 3 y cada 10.000 hombres sobrevivirá uno, el cual quedará desnudo. Vean qué panorama para el que sobrevive, destituido de todo entendimiento, sin fuerzas para construir su vivienda o buscar alimentos. Cada día que pasa nos precipitamos en el abismo del dolor y del sufrimiento. Grandes cataclismos, guerras, crímenes horrendos, maremotos, terremotos, inundaciones sin control, terribles erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Increíble pues que nos toque a nosotros vivir y conocer esta cruda realidad, porque definitivamente no queda mucho que hacer. La humanidad está condenada al sacrificio, pero hay alternativa, hay para nosotros, para la individualidad, para el esfuerzo individual y para aquellos verdaderamente que buscan la luz en su interior. Hay esperanzas y es lo único que nos queda. Y nos dice el maestro, si leemos cuidadosamente la Biblia, vemos que en el Génesis comienza hablando sobre el diluvio universal y termina ese gran libro con el Apocalipsis de San Juan, los 7 sellos del fuego y el azufre, de fuego y azufre. Así pues, el agua y el fuego se disputan la primacía y nosotros vivimos entre las alternativas del agua y del fuego. Por eso la Atlántida se hundió y fue destruida por el agua. Pero a nosotros nos toca, ahora démosle chance al fuego, ¿va? El fuego y los terremotos. Y ahí está, viene saliendo el fuego del núcleo del interior de la tierra a quemar todo cuanto existe afuera. Ustedes han visto en los videos, en las últimas explosiones volcánicas. Dice el maestro, hermanos, ha llegado la hora en que debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas. Eso estamos haciendo. Ese es el sentido grandioso que tiene estas reuniones, que debemos intensificarlas, que debemos aumentarlas. Dice, ha llegado la hora en que debemos prepararnos para conocernos a sí mismos profundamente, terriblemente, hondamente. El camino está ahí. Y el camino está tan bonito, hay salas con aire acondicionado, para relajarnos profundamente, para parar ese movimiento de la mente, porque en la mente está el abismo, en la mente está ese problema. La esperanza está en que nos metamos con plena serenidad a esperar. Dice, ya la humanidad ciertamente está demasiado madura para el castigo final.
Yo digo que no solamente está madura, sino que se pasó de madurez. Quiero decir que con esto que está podrida, pero advierto que les digo, esto lo dijo hace 60 años. Y que esos 60 creen que nos corregimos o nos pudrimos más. Por tal motivo habrá que prepararse un núcleo que sirva de basamento para la edad de oro, para la nueva raza. Este núcleo está formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Tal grupo será sacado secretamente de entre el fuego y el humo en la hora del terror y se le llevará a una isla que existe en el Océano Pacífico, las promesas del Maestro. Y eso es lo que están haciendo. Ven el movimiento de las naves cósmicas, sacando a los que son buena gente. Fulcanelli, el gran maestro alquimista de la Edad Media, conceptúa: ese pueblo podrá vivir en algún lugar del planeta Tierra, en una zona protegida donde el fuego no llegará. Dice que podrá vivir ahí en paz, aguardando que la lucha de los elementos pase hasta que brille un nuevo arco iris, un doble arco iris que será la alianza de una nueva humanidad con el Archeus, o divino arquitecto del universo. Y ahí está entonces lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer y por qué se intensifica entonces la actividad de los que le llaman extraterrestres? Y no son extraterrestres, son los mismos maestros de aquí de la Tierra que están en el Shambhala, que están en una región secreta del Tíbet y que ahí tienen sus naves. No necesariamente vienen de Marte, son los maestros que están entonces trabajando ya intensamente. Y dice: un grupo de hermanos lamas adeptos de la fraternidad de la luz interior, abandonaremos nuevamente aquellas sagradas tierras orientales para venir hacia el mundo occidental. Es el venerable. Entonces no vendremos ya escribiendo libros ni dictando conferencias, sino buscando a los que hayan trabajado sobre sí mismos. A esos serán los electos. Nosotros sabremos perfectamente cómo encontrarlos en la tierra. No les manden el WhatsApp, ni el Instagram, ni el correo. No les manden eso. Sus redes no, por más redes que tengan, no se las manden. Si ellos saben quién está haciendo algo. ¿Me entiende? ¿Quién entró ahora a la sala de meditación? Lo saben. Lo saben. Dice: no necesitamos de sus señales postales en aquel tiempo, ¿va? O domiciliares, y secretamente nos los llevaremos hacia la isla de promisión. No le manden el celular ni nada de eso. Ellos saben dónde encontrarnos. Ese es el asunto, hermano. Y esa es la esperanza. Trabajemos intensamente sobre sí mismos. Volquémonos a la meditación y a la serenidad, a hacer algo por nuestras almas, y esperemos que la misericordia sea con nosotros y que logremos alcanzar en este mundo de múltiples combinaciones de cálculos matemáticos, cada cosita buena que hacemos sume para alcanzar entonces la misericordia de los grandes maestros. Y dice: en el Tíbet hay un grupo de lamas tibetanos que ya tienen las naves cósmicas. Las tienen muy ocultas en un pequeño valle dentro de los Himalayas. Ese grupo de gente está en contacto con los extraterrestres y viaja a otros planetas de nuestra galaxia. El ejército de salvación mundial es llamado a formar una nueva civilización y una nueva cultura. Pero vamos a ver quiénes son los electos, quiénes son los que van a permanecer firmes. ¿Quiénes son los que van a disolver el yo psicológico, el mí mismo, el sí mismo? Eso es lo que vamos a ver, dice el maestro. Pero hay esperanza, y mientras tengamos esperanza, hay que seguir trabajando. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, el sentido superlativo y la urgente necesidad de que hagamos algo, cada uno, independientemente a qué sigla se reúne o que esas cosas son de la mente y del ego. Cada uno trabaje intensamente sobre sí mismo, haga mucha caridad, estudie la obra del maestro Samael, trabaje en los 3 factores y espere
que se definan las cosas. Eso es todo. Nosotros les agradecemos infinitamente a haber asistido a esta jornada, a esta gran celebración. Damos gracias con el alma a los venerables maestros por su infinita misericordia. Vean donde ellos están, todo abunda. Sí, ahora hasta la panza debemos estirar para comer todo lo que hay aquí. No tenemos dinero, pero todo abunda, porque aquí están. Y eso es lo maravilloso, lo que debemos nosotros percibir, la armonía, la serenidad, la tranquilidad. Y eso es lo que debemos seguir impulsando, seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado y haber tenido la paciencia de escucharnos a todos los instructores en este proceso. Ahora viene en otra etapa del trabajo. Yo lo dejo hasta aquí y con esta conferencia, este tema, clausuramos entonces la parte de estudio de esta jornada y de este seminario. Hasta aquí entonces les agradezco muchísimo, y si hay alguien a quien se le debe venerar y aplaudir por el infinito, es al Cristo cósmico encarnado en esta ocasión con los venerables maestros. Para ellos pido un gran aplauso. Muchas gracias.